Hola, hola. Mi nombre es Brid y esto es No Entiendo Nada. Hoy vamos a hablar sobre Female Rage. Female Rage. Quiero que sepan que este episodio está disponible en YouTube. Por si lo están escuchando desde Spotify o Apple Podcast, está disponible en video en YouTube, por si quieren ver el video. Que es una experiencia más completa, la verdad. Aunque espero no incomodar a nadie con todos los movimientos que hago. Solo estoy tratando de hacer que esto funcione. Hacer que esto funcione. Hacer que esto funcione. Female Rage. La primera vez que yo me enojé era un bebé. Pero yo me acuerdo que cuando era niña me enojaba bastante. Me enojaba muchísimo. Yo he sido una niña muy artística. Siempre me ha gustado mucho como que todas las disciplinas de arte me gustan, algunas más que otras, pero cuando era niña, lo mío eran las manualidades. Manualidades, manualidades, todo el día manualidades, manualidades. Yo miraba mucho Art Attack, hacía muchas cosas con Art Attack y siempre hacía manualidades y no siempre me salían. A veces, muchas veces, la mayoría de veces me salía muy mal las cosas. Y me salían muy mal y yo me enojaba mucho, me enojaba demasiado, o sea, de verdad era muy frustrante para mí, entonces me enojaba demasiado, entonces me ponía de muy mal humor porque las cosas de Art Attack no me salían, entonces yo enloquecía, eso era algo que me hacía enojar bastante. Bueno, cuando era niña era una niña muy susceptible, en realidad había muchas cosas que no me enojaban, como por ejemplo comer comida que no me gustara, comer verduras, tener mucho calor, tener dolor de cabeza, que mi cabello esté feo, no tener ropa bonita, un montón de cosas que me hacían sentir muy, muy enojada. Y quisiera decir que he superado la mayoría de estas fuentes causantes de ira descontrolada, pero la verdad es que soy fan de Melanie Martínez. No he superado mi infancia y estoy loca. Estoy muy enojada y no sé controlar mis emociones. Tengo emociones intensas, muy intensas, incontrolables, descontrolables y desbordantes. O sea, si alguien sabe de Female Rage, soy yo. La he experimentado toda mi vida. Nací enojada. Bueno, tampoco tanto, pero sí me siento muy como si ustedes vieron Inside Out, me siento demasiado, de hecho, la vieron, me siento demasiado como disgusto, la muñequita verde de disgusto y el muñequito rojo ira. Siento que soy esos dos, no lo sé. No todo el tiempo, obviamente. Ustedes me ven acá muy tranquila y muy relajada, pero sí, me identifico con esos dos. Entonces, lo que quiero decir es que yo he experimentado la... Yo conozco ese sentimiento. Entonces, este tema es demasiado cercano para mí. Female rage, mi tema. Me parece genial que hoy en día estemos hablando de ese tema. Me parece culto que se haya puesto de moda. Me parece demasiado genial. Porque eso es algo que siempre ha estado colectivamente dentro de nosotras las mujeres. Creo que, o sea, obviamente, ¿no? Solo que recién ahorita que está de moda podemos verlo como algo cool o algo trendy, porque antes era como solo un sentimiento interno, como muchos sentimientos internos que ahorita tengo, y me pregunto si alguno de ustedes también sentirá como el miedo a envejecer, como es más fácil ser honesta por internet que en la vida real, lo rara que me siento teniendo dates, me siento rara, mientras más me gusta a alguien, menos puedo hablar en una cita, o más rara, mientras más me gusta a alguien, más rara es la cita, más difícil es para mí performear bien en una cita, es más difícil para mí tener un buen rendimiento en una date, me siento extraña. Cuando alguien me gusta mucho, me siento extraña en general, es como, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Es confuso salir con alguien que te gusta, salir con alguien que no te gusta, ok, ya, divertido, la pasan bien. Salir con alguien que no te gusta es demasiado chévere, se siente demasiado bien, la pasas bien, te diviertes,
Bueno, no es que no te guste, o sea, no malinterpreten. Sí te gusta la persona, pero no te gusta tanto, ¿no? No te gusta tanto. Te gusta un poquito y eso se siente bien, pero cuando alguien te gusta demasiado, en mi caso personal, cuando alguien me gusta demasiado, demasiado, se siente raro. Es demasiado raro. Es como, ¿qué hago? ¿Qué tengo que decir? No puede ser. Estoy siendo muy intensa, estoy siendo rara. Está bien. Está bien que te hable 2 días seguidos. Eso es raro. ¿Estoy siendo normal o estoy siendo demasiado romántica? Es complejo, ¿no? Entonces, no lo sé. Entonces, esos son sentimientos que yo tengo y me pregunto, ¿la gente también se sentirá así? ¿La gente también tendrá estos sentimientos? ¿Esto es algo colectivo o soy solo yo? Y no lo sabré nunca hasta que dentro de 5 años se ponga de moda, así como se puso de moda Female Rage, se ponga de moda tener citas es raro. Es más fácil decir la verdad por internet. Core. Entonces, I don't know. Pero me alegra, de verdad, me alegra. Female Rage. Yo... Es algo muy latino en realidad. Creo que tenemos de gran ejemplo a nuestras mamás. Mi mamá me enseñó todo lo que sé sobre Female Rage. Ella siempre fue una persona muy fuerte y todavía lo es. Y ella misma hablaría de sí misma y diría, la verdad que yo tengo un carácter de mierda. Y yo diría, sí, mamá, tienes toda la razón, pero la verdad es que yo también tengo un carácter de mierda. Entonces es demasiado crazy cuando en tu casa tu mamá es crazy y luego tú también, Female Rage. Es demasiado loco, hay demasiada energía femenina junta y todo es una locura. Siento que cuando las mamás tienen un carácter, y no lo digo tratando de ofender, porque las mismas mamás te lo dicen, tengo un carácter de mierda. Las mismas mamás te lo dicen, ¿ok? Cuando la mamá tiene un carácter de mierda, creo que casi siempre la hija también tiene un carácter de mierda. O sea, es como algo genético, de todas maneras. Entonces, ya, todo lo que sé de Female Rage lo aprendí desde chiquita de mi mami. Pero a veces pienso que las cosas son demasiado irracionales, o sea, ya demasiado irracionales. A mí me pasa bastante que cuando me ocurren cosas tristes, en lugar de ponerme triste, me enojo. Y me enojo demasiado y es como algo que me sale de adentro y de verdad no sé, yo sé que no estoy siendo muy, espero no esté revelando demasiada información privada, pero a veces de verdad siento que me entra el demonio adentro, como que hay una cosa dentro mío que es como ¡ay! Como que quiero destruir cosas y no sé, es raro y me alegra que haya visibilidad al respecto sobre eso. Todo el mundo tiene su película Female Rage favorita, todo el mundo ama todo el mundo tiene su personaje femenino enojón favorito, todo el mundo tiene lo suyo, ¿no? Todos tenemos nuestro personaje favorito, cultura femenina. En mi caso sería Insatiable, que es una serie de Netflix que Netflix canceló y que nunca habrá tercera temporada, pero es una serie buenísima que creo que todavía sigue en Netflix, obviamente. Es buenísima, se llama Insatiable. Ahí es donde esa serie es mi serie favorita, creo. Es mi serie favorita, creo. Y hay demasiado Female Rage, así que la recomiendo un montón. Siento que es difícil para nosotras las mujeres hablar de nuestras emociones porque, bueno, hemos sido socializadas para ser chicas, para ser personas tranquilas, ¿no? Tranquilas, como que con un rol más pasivo, más relajadas, mucho más, qué sé yo, no lo sé, amables, tiernas, dulces, maternales. Así es como hemos sido socializadas, pero no lo sé, no sé ustedes, ¿ah? Siendo que culturalmente, no sé, mi generación, yo no siento que haya sido socializada así. No lo sé. Siento que más bien cuando me volví adolescente me di cuenta de que a los chicos, ok, tal vez necesito ser más femenina. No, o sea, cuando fui adolescente, ¿no? Pero cuando era niña yo no me sentí para nada socializada de manera de que tengo que ser delicada y tengo que ser una princesita. Para nada. No sé, tal vez estoy suprimiendo trauma, no lo sé, pero no me acuerdo muy bien. Lo que yo recuerdo es que
toda la gente cool, todas las mujeres increíbles de la vida real. Mi mamá es la mujer más cool que he conocido en mi infancia, así que mi mamá. En las películas, todas las mujeres cool que yo miraba cuando era chibola, todos mis role models, nunca eran, o sea, eran 100% mujeres enojonas, caprichosas, ambiciosas, intensas, locas, malvadas. O sea, todas eran como que 100% female rage, ¿me entiendes? Entonces como que no sé en dónde aplica socialización, la socialización de tienes que ser una princesita educada y tierna y no sé qué. No sé si eso aplica para la generación. No sé, estoy confundida. Estoy demasiado confundida. No sé si eso aplica porque lo que yo recuerdo es que cuando era niña, lo que yo veía y lo que me parecía interesante y lo que me parecía cool y a lo que yo aspiraba y lo que yo decía, man, ya, esto es la vida. Esto es ser cool, esto es todo lo que tengo que aspirar. A lo que yo aspiraba era a ser una loca, intensa, enojona, mandona, insoportable. Igual que Antonella de Patito Feo, Sharpay Evans de High School Musical, cualquier villana de Rosado, Regina George, Santana López, Minnie de Skins. Yo sé que no hay mucha gente fan de la tercera generación de Skins, pero mi personaje favorito es Minnie de Skins, de la tercera temporada, la rubia de Rulitos. Eso era lo que yo veía en la televisión. Yo veía estas mujeres malas, ambiciosas, villanas. O sea, no entiendo qué trataron de hacer los creadores, los que inventaron ese estereotipo de mujer mala, demonizada, ambiciosa y pinky. No sé qué pensaban, no sé si se supone que ellas eran las villanas o algo así, pero para mí eso era toda la aspiración que podía tener, ¿me entienden? O sea, yo crecí viendo a estas chicas y para mí eso era lo cool. O sea, en ningún momento siento que me hayan tratado de vender la idea de que ser así está mal, ¿me entienden? O sea, yo nunca lo he sentido, no sé en qué punto me empecé a sentir muy intensa, porque cuando era chibola yo me sentía una reina. Cuando me volví adolescente, más bien, sí sentí que yo debía ser más como cool, como tranqui, serena, pero no tan femenina. O sea, digo, sí femenina, pero con gustos masculinos. Como una cool girl, básicamente. O sea, sentía que tenía que ser más como que serena y tranquila, pero cerveza y, no sé, rock, buena música. ¿Me entienden? Sí me sentía muy así. Una estupidez absoluta. Completamente estupidez. Completa. Entonces yo no sé en qué momento me socializaron para. Yo no me siento que de niña haya sido socializada para despreciar la cultura femenina. Para nada, más bien siento que cuando era niña he sido una fiel defensora de ser una mujer loca de remate intensa con una tiara y hyper feminine, o sea, feminine, feminine. Es lo que me ha gustado toda la vida y me sigue gustando y me sigo identificando con eso. Entonces, no lo sé, de todas maneras. Más bien siento que mi socialización para quitarme la personalidad, para dejar de ser cool y volverme una planta, más bien siento que mi socialización para volverme menos intensa y esas cosas vino después, como que en la adolescencia, cuando ahí ya me importaba gustarle a los chicos, bueno, gustarle a los chicos que a mí me gustaban, ¿no? Y sí, un poco manipulé mi personalidad para ser cool. No lo hagan. Si hay algún adolescente por ahí, nunca dejen de ser ustedes mismos, por favor. En verdad, todas las cosas que hago ahora, que es como vestir, hacer todas las cosas rosadas y ponerlas super pink y ser así, y como que todas las cosas que ahora considero fabulosas, que yo hago o tengo o poseo o creo en mi realidad, todas esas cosas me hubiese encantado hacerlas a los 15 años.
Igual ahorita sí las puedo hacer, pero me hubiese gustado hacerlas antes. Igual no ha pasado tanto tiempo, pero igual, no sé. Me hubiese gustado siempre ser fiel a mí misma y no sé, hacerme la linda, no sé. Entonces creo que las mujeres rechazamos nuestras emociones. Bueno, creo que las personas en general, bueno, la verdad no sé si los hombres hacen esto, pero puedo hablar por mí y por algunas mujeres que conozco y con las que he conversado, que a veces rechazamos nuestras emociones porque las juzgamos como malas y las reprimimos y al reprimirlas en algún momento explotan y es ahí donde nos volvemos locas y frenéticas. Y creo que cuando era niña muchas veces juzgué a mi mamá por verla de formas muy como que desbordantes de emociones, como que en situaciones muy en las que ella tenía emociones muy intensas y las expresaba. Creo que cuando era niña, bueno, no niña, pero no sé, cuando tenía 12 13 años, recuerdo haberla juzgado por reaccionar así. Y ahora que mi lóbulo frontal terminó de desarrollarse, ahora realmente entiendo, ¿no? O sea, por eso dicen que crecer es empezar a entender a tu mamá o convertirte en tu mamá, porque realmente ahora entiendo y me identifico con ella y de verdad que a veces uno está harta, ¿no? Siento que muchas veces por el patriarcado y esas cosas insoportables, eh, no sé, como que estamos en una posición en la cual tenemos que explicarnos a nosotras mismas o tener que explicarle a los demás por qué lo que sentimos es válido y es real y existe. Porque siento que muchas veces somos subestimadas y muchas veces se toman a nuestros problemas como si no fueran problemas reales, como que son minimizados todo el tiempo. Parece que los únicos problemas son, bueno, no puedo hablar tanto por los chicos hombres de esta generación porque siento que las cosas han cambiado mucho a nivel de mentalidad. Entonces, la verdad, no conozco, o sea, obviamente existen los chicos insoportables y machistas patriarcales de mi generación, ¿no? Obviamente existen, los he visto, solo que como no paro con ellos, no me junto con ellos, no comparto muchos espacios con ellos, no conozco su psicología. Entonces, quería dar un ejemplo, pero creo que no va a ser posible. Entonces, eh, entonces sí, lo que quiero decir es que hay muchas situaciones, hay muchos contextos, sobre todo de las mujeres ya mayores, de 40 50 años, en donde de verdad que hay mucho enojo suprimido, porque siempre estaban, al menos ellas, no puedo hablar por mí, yo tengo un montón de privilegios al haber nacido en el año en el que nací y de ser joven en este momento porque siento que ya no tengo una presión muy grande por cumplir con cierto rol. Yo siento que puedo estar acá y tener mi podcast y hablar de mis opiniones y ser completamente diferente a un estereotipo de mujer que no existe, porque no existe la mujer sumisa, pasiva, perfecta, madre perfecta, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La verdad es que ya se me hace hasta rancio hablar de eso, porque no es mi realidad. Yo no siento esas limitaciones. Yo no tengo a hombres diciéndome todo el día, tienes que ser así, tienes que ser así. No lo tengo. Y creo que muchas chicas, o sea, creo que muchas chicas que vienen de un contexto parecido al mío, eh, no tienen esa presión y es un gran alivio, pero las mujeres mayores de 40 50 años lo tuvieron en su momento. Y muchas mujeres en el presente que viven en situaciones diferentes a la mía, a nivel socioeconómico, cultural, en diferentes países, a pesar de ser de mi generación, a pesar de tener mi edad, sí tienen que lidiar con expectativas que muchas veces son bien complicadas, que tienen que ver con limitaciones muy fuertes. Acumular toda esa rabia por años obviamente hace que explotes. Por eso yo valido demasiado a las mamás que explotan. O sea, mamás explotando. ¿Qué más puede hacer una madre? ¿Qué opción hay para una mamá si no es explotar en la comodidad de su cuarto? ¿Saben? O sea,
¿Qué más puede hacer? Está criando un bebé. Está trayendo a alguien a este mundo. ¿Qué otra opción hay? Y lo mismo para las chicas. Y lo mismo para cualquier mujer en realidad. O sea, ¿qué otras opciones tengo? ¿Me entienden? Lo que quiero decir es que entiendo demasiado cuando una mujer simplemente está harta. Simplemente harta, harta, harta. A veces solo estás enojada, no hay ninguna razón por la cual explotar, a veces simplemente quieres hacerlo, a veces no hay expectativas. Es válido enojarse en cualquier situación y creo que la gente debería empezar a validarlo más. A veces te enojas. Y la cosa con las mujeres locas, y esto nunca lo voy a entender porque siempre dicen, bueno, en realidad nadie dice esto nunca. Perdón, o sea, nadie nunca dice esto. Yo vivo en una burbuja de mujeres y gays en el cual no me llegan estos comentarios feos, pero sé que en algún momento alguien los ha dicho o los he visto por ahí. A veces en YouTube o me aparece una recomendación de un podcast de unos chicos. A veces escucho comentarios, ¿no? O sea, en mi círculo personal no escucho estas cosas feas, pero sé que alguien las ha dicho, que las mujeres son más sensibles que los hombres o que son más irracionales. Ahí está. Que somos más sensibles, bueno, no sé, las hormonas, no soy médico, tal vez. Pero que somos más irracionales, eso sí no te lo creo, ¿ah? Porque lo que yo veo es a hombres perdiendo los papeles todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, te terminan, ¡ah! Asesino. Ya. Te terminan, ¡boom! Explotas. Ves a tu novia con alguien, ¡boom! Explotas. O la haces explotar a ella, ¿no? ¡Boom! Entonces, no sé, es terrible. O sea, yo prendo la tele y lo que veo es a hombres explotando todo el tiempo. O sea, perdiendo los papeles, dejándose llevar por sus emociones intensas. Entonces, no me queda claro, yo no creo que las mujeres sean más irracionales, porque no es lo que veo en el día a día, veo todo lo contrario. Entonces es lo caso como que existan estas conspiraciones. Conspiraciones, en verdad esa es la palabra. Eh, pero bueno, todos experimentamos enojo y el enojo es una emoción locaza. Las mujeres deben abrazar su enojo. Entonces, estar enojado es válido, es normal, es natural, obviamente. Y creo que... Creo que el enojo femenino... No es que las mujeres estemos locas ahora o que... No sé. No, solo estás siendo tú. Y por mucho tiempo no lo fuiste. Por mucho tiempo intentaste ser alguien más, alguien que no existe, un estereotipo de una mujer que no existe. Entonces solo estás siendo tú, de nuevo. Sí, igual no todo es reflexiones bonitas y feminismo en esta vida. Creo que a veces el enojo es una estupidez. Creo que a veces me enojo, al menos hablando de mí, creo que a veces me enojo por cosas demasiado raras. Por ejemplo, antes de grabar este episodio me enojé un montón. Me estaba enojando un montón porque mi cabello se veía demasiado imperfecto. Pero ya era extremo. O sea, mi cabello... De por sí mi cabello es difícil de manejar porque tengo ese típico cabello que cuando te haces scrunch es ondeado. O sea, mi cabello es ondeado. Pero hoy no me hice el tratamiento porque estoy recién tratando de entenderlo, recién aprendiendo sobre eso. Me enteré hace poco que mi cabello es ondeado. Entonces cuando no hago eso, no se ve tan bien. Cuando lo hago se ve perfecto. Entonces me cuesta entender a mi cabello. Y hoy no entendía mi cabello, entonces me enojé un montón. Estaba demasiado enojada, entonces, no lo sé, a veces me enojo mucho. Debo practicar la calma, la paz, el budismo probablemente y tal vez pueda relajarme un poco más. Y siempre digo también que me identifico mucho con la reina roja de... Digo, ¿es reina roja o reina de corazones? Creo que es reina roja de Alicia en el País de las Maravillas. Me identifico demasiado con ella. Alicia en el País de las Maravillas es mi libro favorito. No me pregunten de qué trata porque les voy a decir la verdad. Yo he leído ese libro 2 veces en mi vida y nunca recuerdo nada de lo que leo.
Tal vez porque siempre lo leo en las noches. Solo recuerdo que mientras lo leo me siento especial, mágica, es una locura. Pero después recordarlo, no me pregunten qué cosas pasan. Recuerdo algunas cosas, pero me confundo mucho. Igual así, aún así, con mi terrible... Aún así con mis vagos recuerdos, es mi libro favorito. Entonces, no sé, a veces yo sí creo que tengo anger issues o algo así. Me enojo demasiado, me enojo y... ¡Ah! ¿Han escuchado? No sé. Me enojo mucho, muy fácil. Y cuando me pasan cosas tristes, no lo sé, por ejemplo, en el amor, cuando tengo una decepción amorosa, yo no me pongo triste, yo me enojo. Me da rabia, es como... ¡ah! Pero Pero tengo diarios, hago deporte y esas cosas que te ayudan a manejar el enojo. Igual es locazo, es demasiado loco. Sí, a veces me siento un poco como una chibola y me siento un poco tonta, pero bueno, no hay que juzgar las emociones, ¿no? Entonces sí, es rarazo, pero bueno. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. El jueves a las 5 p.m. Nuevo episodio acá en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Y sí, ahí. Nada, gracias. Gracias y nos vemos la próxima semana. Síganme en mis redes sociales. Soy Brit Gemini, Instagram, Twitter. Síganme en TikTok. Estoy en TikTok. Ya nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.